Bienvenidos al grano con Foseca. Yo soy Néstor Pulido, ingeniero agrónomo, especialista en manejo de suelos y nutrición vegetal, fisiología de plantas y gestión ambiental sostenible. Hoy quiero hablar de un problema de sostenibilidad de carácter mundial. Estamos hablando, lo tengo resumido en dos frases, cada vez más bocas que alimentar. Imagínense que en 1950 éramos 2.000 millones de personas y para el 2030 seremos 9.000 millones de personas. Eso más o menos nos daría, en la gráfica se mostrará después, pero más o menos nos daría una curva así. Así está creciendo la población de 1950, de 2.000 millones de personas, aquí por 1 millón, a un nivel de 9.000 millones de personas. O sea, tenemos un crecimiento bastante acelerado. De aquí hacia atrás fue exponencial, pero de aquí para adelante esto es lo que nos depara y lo que estamos teniendo en el planeta Tierra, una altísima sobrepoblación. Por otro lado, cada vez más bocas que alimentar, pero cada vez menos tierra cultivable. Cada vez menos tierra cultivable. La tierra está teniendo otros usos y otros dueños. De tal manera que nosotros arrancamos más o menos en 1950 con media hectárea por persona, ¿sí? Y para el 2020, que estamos acá, 2020, estamos teniendo apenas 0,2 hectáreas por persona. Aquí hay una divergencia muy importante que afecta la sostenibilidad. La sostenibilidad de un pueblo está en su seguridad alimentaria. Desafortunadamente, la vocación de la tierra se está perdiendo en el sentido alimentario y se está utilizando en monocultivos de otro tipo de industrias o en ganadería extensiva que no permite que los agricultores tengan acceso a tierras para producir alimentos. No solamente son formas de explotar distintas, sino incluso es formas de mantener riquezas y dinero en diferentes países. Por ejemplo, dineros de la mafia, dineros ocultos, formas de lavar dinero, bueno, en fin. A esto se agrava el hecho, esta situación la agrava el hecho en ciertos países como Colombia, en donde el 4% de la población tiene el 90% de la tierra. Nuestros agricultores campesinos normalmente trabajan de alquilados o arrendando terrenos, porque desafortunadamente tenemos agricultores, que el 90% de nuestros agricultores que generan la comida, que generan los alimentos, no tienen tierra o tienen porciones de tierra que no son rentables o deben alquilar. El problema que tenemos es que los agricultores nuestros son agricultores pobres, porque tenemos en Colombia los mayores niveles de miseria y de abandono del Estado, pero además sin tierra. Esto los obliga a trabajar de arrendados, sacrificando a sus familias, a sus hijos, altísimos niveles de trabajo familiar, porque la tierra está en otros usos,
se está utilizando para ganadería extensiva, para cultivos de palma, para otras cosas en donde simplemente viven y trabajan por salarios muy inferiores incluso que el salario mínimo, que en Colombia pues tampoco digamos es un salario injusto, porque no satisface los requerimientos, ni en la ciudad y mucho menos en el campo. Entonces, entrando un poquito más relacionado con el tema técnico, tenemos que entender que estamos hablando de tierra. Tierra. La tierra como suelo agrícola o explotable, susceptible de ser explotado en agricultura. O también ganadería intensiva, otro tipo de explotación, pero que realmente genere la producción de alimentos. Entonces, suelo agrícola. Agrícola. El suelo agrícola. El suelo agrícola es, por definición, el sitio en la tierra, en la biosfera, donde se pueden sembrar plantas para que sean productivas. El suelo agrícola se forma a partir de la roca madre. Se forma a partir de la roca madre que durante millones de años y por acción de microorganismos, el clima, el agua, el viento, la acción de los volcanes, de los temblores, se va degradando, se va partiendo. Aquí actúan los microorganismos y durante millones de años es capaz de establecer en el suelo unas áreas de un suelo, que está sobre una roca madre, de donde es originario, ¿no? Y donde pueden establecerse cultivos. Es un organismo altamente dinámico. El suelo es un organismo altamente dinámico. Organismo. En donde interactúan minerales, en donde interactúan compuestos orgánicos, pero donde también interactúan microorganismos, macroorganismos del suelo, y en la parte superior seguramente animales superiores y las plantas mismas, que van dejando sus hojas, que van haciendo que van afectando la estructura y la textura del suelo con sus raíces, y todos estos organismos están durante millones de años, logran lo que nosotros conocemos como tierra agrícola arable. Es esa tierra que las señoras a veces pasan por la carretera y dicen, ay, esa tierra tan bonita, como para llevárnosla para hacer materas, ¿no? Para sembrar planticas en la casa. Esa tierra no deberíamos tomarla pues para esas cosas, porque es tanto como quitarle musgo a los páramos, ¿no? Esa tierra se demoró millones de años para estar así. Dañar el suelo agrícola, afectar el suelo agrícola con cualquier cosa, por ejemplo, malas prácticas agrícolas, temas como el fracking, que dañan el suelo agrícola, dañan la estructura, la textura del suelo. Otros temas que podrían afectarlo, el tipo de arados que se utilizan, el tipo de preparaciones que se hacen, el tipo de explotaciones que se hacen, monocultivos o ganadería que pisotea y daña la estructura y la textura del suelo,
pues obviamente está afectando algo que se demoró millones de años en formarse. Y nosotros lo estamos dañando en décadas. Lo estamos dañando en décadas. Se formó en millones de años y lo estamos dañando en décadas. Y recuperarlo acá, recuperar esto que se dañó, ¿verdad? Recuperar esto que se dañó, se necesitan más de 4 o 5 generaciones. Por eso, por este motivo, que es tan rápido dañarlo y tan difícil recuperarlo, es que se dice que el suelo agrícola es un recurso natural no renovable. Y ahí está la consecuencia que veíamos en el primer cuadro. Cada vez menos área con vocación agrícola. ¿Por qué? Porque además de la situación puramente política, ¿a qué digo yo? Aquí me refiero a un pecado de egoísmo, de avaricia, en donde están siendo despojados de la tierra los campesinos, ¿sí? Hay otras situaciones ya desde el punto de vista técnico que están acabando con los suelos del país. Y de muchas regiones del mundo, pues. Pero yo me refiero a Colombia, porque Colombia es un país, entre otras cosas, que ni siquiera tiene una política agrícola. Y obviamente, si no hay una política agrícola para manejo de suelos, para manejo de agricultores, para manejo de cultivos, para el manejo y la distribución de la tierra, pues la situación es más grave. Porque obviamente, un agricultor que no es dueño de la tierra, sino que le toca alquilarla, y hoy alquila un terreno y mañana tiene que alquilar otro y en la siguiente cosecha otro, ¿verdad? Porque la tierra está en manos de grandes terratenientes. Es un agricultor que cada vez que utiliza un predio, lo menos que le pone atención es a cuidarlo, es a mantener la vida de ese suelo, es a satisfacer los requerimientos orgánicos de esos microorganismos que están en el suelo y que a la postre van a ser los que mejoran la fertilidad del suelo. Le va a importar muy poco el balance nutricional mineral que está en el suelo, porque él simplemente necesita es sacar una cosecha e irse. No tiene sentido de pertenencia. Entonces, este aspecto político de no cuidar los suelos afecta terriblemente el tema del futuro que nos espera, con la degradación que está pasando con este recurso natural no renovable. Yo quiero recordar, yo trabajé en Flores como gerente técnico en un cultivo que se llama Jardines de los Andes. Don Camilo Herrera tenía una frase muy sabia y que la ponía siempre la ponía como horizonte a los agrónomos que trabajábamos allí, y nos decía: nuestra empresa no produce flores. Nosotros lo que hacemos, nuestro negocio se basa no en producir flores, sino en conservar y mejorar suelos. Y de eso se trata la sostenibilidad, que yo cojo un suelo y después de mi explotación ni siquiera lo entrego igual, lo entrego mejor. Pero con las políticas nuestras, yo cojo un suelo y cada vez lo entrego más degradado, más acabado. Entonces, ese es un primer punto que quería tocar con ustedes. Recuerde que publicamos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que tratáramos en Al Grano con FOSEP, me gustaría que lo dejara en la casilla de comentarios. Lo invito a que se suscriba en nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros estemos publicando nuevo material, usted sea informado. Si le gustó este video, dele like, compártalo y síganos en redes sociales.